Buenas noches, sean todos bienvenidos a este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que esta noche están conectadas en nuestro Facebook Live y a nuestros queridos panelistas. El tema es sobre el suicidio en el eje cafetero y los que nos van a hablar hoy son expertos con amplia experiencia en el estudio de este fenómeno que se ha venido incrementando en nuestra región. Antes de presentar a los panelistas de lujo que tenemos esta noche, con nosotros tenemos que decir que este evento ha sido convocado para su salud. Para los que no conocen a su salud, es una asociación de usuarios para la defensa de la salud, entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es vigilar la prestación de los servicios de la salud ofrecidos por los diferentes entes para que ellos cumplan con los debidos procesos y la normatividad vigente. Entonces, esta noche voy a presentar a los panelistas. Aunque no se ha conectado la doctora Marcelina Chico, yo la voy a presentar, ella es psicóloga del programa de la línea Milla en Risaralda, al doctor Jaime Cardona, coordinador de investigaciones y posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales, el doctor Bernardo Useche, presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, PhD en Salud Pública. También tenemos, que no se nos vaya a pasar, al doctor John Carlos Buitrago, muy importante, gerente del Hospital Mental de Finlandia Quindío, especialista en salud pública también. Y sin más preámbulo, pues vamos a presentar al doctor Useche, que de hecho como presidente nacional del Colegio de Psicólogos envió un comunicado al presidente Iván Duque sobre la importancia de cuidar la salud mental de los colombianos en tiempos de pandemia. Tiene toda nuestra atención, doctor Bernardo. Muchísimas gracias, María Andrea. Para mí, de verdad, en mi calidad de presidente, un honor compartir esta noche con los colegas que son panelistas, con el doctor Carmona, a quien aprecio y admiro desde hace muchos años, con quien hemos trabajado en algunos proyectos, al doctor Buitrago, con quien comparto el interés por la salud pública y la formación en salud pública. Somos ya un buen grupo de psicólogos en Colombia que hemos hecho la transición de psicología clínica y psicología de la salud a salud pública, y en problemas como el del suicidio, pues esto es mucho más importante o pertinente, mejor. Y a la doctora Chica, aunque no ha llegado, pues quien trabaja con la línea de emergencia para estos casos de suicidio. El doctor Carmona es un experto internacional y sus contribuciones son muchísimas. Por eso yo lo que he decidido es dar un breve saludo en nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos, expresarles que como política hemos decidido en el colegio desde 2018 trabajar por la salud mental de los colombianos y tratar de impactar las políticas públicas, especialmente las que tienen que ver con salud mental. De ahí ese pronunciamiento al presidente de la República de que nos habló María Andrea hace un momento. Dentro de ese contexto, el colegio diseñó y está implementando desde el mismo año 2018 un programa de prevención de suicidio en el departamento de Arauca, que en ese momento tenía las tasas ajustadas de mortalidad por suicidio más altas del país. Hoy esa mayor prevalencia de suicidio está precisamente en los 3 departamentos del eje cafetero. Por eso me parece tan relevante la conversación que vamos a tener hoy con estos colegas expertos. Desde la óptica de la salud pública, sabemos que el suicidio tiene unos determinantes sociales específicos, y eso es lo importante de integrar el conocimiento psicológico y todo lo que se puede hacer desde una perspectiva psicológica con esa visión de salud pública, porque solo la sinergia entre los dos enfoques puede tener unas mayores probabilidades de éxito. No quiero alargarme porque de verdad mi
creo que no puedo decir nada mejor. Yo no soy un experto en suicidio, pero mis colegas sí lo son y están en el campo y en estos 3 departamentos. Luego, para ellos, repito todo mi voz de apoyo y mi gran admiración. Gracias, María Andrea. Muchas gracias, doctor Bernardo. Entonces le vamos a dar paso al doctor Jaime Alberto Carmona, que nos va a hablar de aspectos. Usted nos puede hacer la introducción de su tema, doctor Jaime Alberto. Muchas gracias, María Andrea. Bueno, en primer lugar, toda mi gratitud a su salud por permitir este espacio, porque yo creo que es muy importante que conversemos sobre el tema, que conversemos los psicólogos y que, digamos, hagamos de anfitriones de diálogos interdisciplinarios para pensar el suicidio, para pensar la prevención del suicidio, porque este es un tema que invita a un diálogo interdisciplinario. Digamos que la primera idea que me gustaría compartir con todas las personas que nos están viendo es que la Organización Mundial de la Salud nos hace una propuesta que suena sencilla, pero que en la implementación es compleja. Y la propuesta es que el suicidio, como bien lo dijo nuestro presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, el doctor Bernardo Seche, a quien aprecio y admiro mucho, es un fenómeno multideterminado. Es decir, es un fenómeno que efectivamente, nos lo dice el maestro Seche, tiene unas determinaciones sociales, pero también unas determinaciones culturales, pero también unas determinaciones económicas, pero también unas determinaciones vinculares que tienen que ver con las interacciones, que tienen que ver con lo psicosocial, pero también unas determinaciones subjetivas, pero también unas determinaciones que pueden también vincularse con lo neuropsicológico, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de la Organización Mundial de la Salud, de que el suicidio es un fenómeno multideterminado, es decir, que tiene múltiples determinaciones, es una idea, digamos, sencilla en su planteamiento, pero compleja en la implementación, porque nos obliga a salirnos a todos los profesionales de nuestra zona de confort y de alguna manera abrirnos al diálogo, a la interacción, a la interlocución con otras disciplinas, que eso pues a veces nos cuesta un poco. Entonces, bueno, yo voy a aprovechar estos 15 minuticos iniciales de mi planteamiento para desarrollar un poquito, digamos, algunas de las implicaciones de esta idea. Si decimos que estamos hablando de un fenómeno multideterminado, pues tenemos que abrirnos, digámoslo así, a lo que nos dicen las diferentes disciplinas. Por ejemplo, la epidemiología, en la que pues el profesor Juan Carlos Buitrago, que me alegra mucho conocerlo, me alegra mucho compartir con él en este espacio, pues es mucho más experto que yo, pues nos aporta información valiosísima. Es decir, tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son las tasas de suicidio en una región como el eje cafetero. Tenemos que saber cómo han venido comportándose las tasas de suicidio en nuestro país. Tenemos que saber cómo estamos en relación con la media de América Latina y con la media mundial. Pues Colombia tiene en este momento, en el último informe de Forensis, que es el boletín de medicina legal, el último que tenemos disponible en internet, que es el del 2018, nos dice que Colombia tiene una tasa de 5.93 suicidios por cada 100.000 habitantes en el año. Es decir, que en el año 2018, según el informe de Forensis, tuvimos
5.93, digamos 6 suicidios por cada 100.000 habitantes. Pensemos en un municipio de 100.000 habitantes en nuestra región del eje cafetero. Entonces, más o menos se supone que en promedio, por cada población de 100.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes en una población, pues hubo 5.93 suicidios. Efectivamente, como lo planteaba nuestro presidente del colegio, Bernardo Sechi, hace un momento, en Arauca tenemos una situación, de acuerdo con este informe de Forenses 2018, que en el 2018 era crítica. Digamos que había 5 departamentos con las tasas más altas, que eran Arauca, Vaupés y, curiosamente, los 3 departamentos del eje cafetero: Caldas, Risaralda y Quindío. Digamos, ahí están los 5 departamentos con las tasas más altas. No me voy a detener en cifras para poder avanzar en el planteamiento. Entonces, decimos que hay determinaciones culturales, sociales, económicas, políticas, comunitarias. A nivel cultural, yo creo que es muy importante que nos pensemos como cultura cuáles factores, por ejemplo, nos ayudan a entender que en Colombia, por ejemplo, por cada suicidio femenino hay 4.5 suicidios masculinos. Digamos, hay un asunto de género que es cultural, es decir, ¿por qué la letalidad, digámoslo así, de la consumación del suicidio es de 4.5 a 1 en relación con hombres y mujeres? Y podemos preguntarnos, por ejemplo, hasta dónde los métodos que en los hombres son más letales, el ahorcamiento, el uso de armas de fuego, el uso de pesticidas y de venenos, digamos, sobre todo en los sectores rurales. Hasta dónde, por ejemplo, los métodos, hasta dónde ciertos comportamientos hacen que, no solamente en Colombia tenemos la relación de 4.5 a 1, en el mundo tenemos una relación más o menos de 3.5 a 1. Entonces, es decir, hasta dónde, digamos, nuestra cultura machista hace, por ejemplo, que la mujer sea más histriónica, exprese más sus sentimientos, busque ayuda con mayor facilidad, y que incluso eso mismo no sea bien visto, por ejemplo, para los hombres. Entonces, digamos, hay unos factores culturales que nos, digamos, permiten hacernos preguntas en torno a eso. Y que, digamos, eso en relación con el suicidio consumado. Con el intento de suicidio es al contrario. Digámoslo así, son muchas más las mujeres que lo intentan en relación con los hombres. Entonces, en el suicidio consumado, mayoría de hombres; en el intento de suicidio, mayoritariamente mujeres. Desde el punto de vista social, la sociología tiene unos aportes muy valiosos. Émile Durkheim, el sociólogo francés de fines del siglo XIX, escribió en el año de 1897 una obra que se llama justamente El suicidio. Y es una obra monumental, no solamente considerada pues, una de las grandes obras de la sociología en toda su historia y, por supuesto, de este padre de la psicología, Émile Durkheim, sino que en el campo de las ciencias sociales sigue siendo hasta hoy, hasta el 2020, un texto de referencia que nadie puede eludir, que nadie puede, digamos, dejar de considerar. Y Durkheim nos dice que cuando se producen crisis en una sociedad, y crisis que pueden ser de muy distintas clases, eso produce un efecto
que no es tan inmediato como en el campo de lo individual o en el campo de lo microsocial, pero produce unos efectos de unos incrementos de las tasas de suicidio. Entonces podemos preguntarnos hasta dónde, por ejemplo, este incremento de las tasas de suicidio en los 3 departamentos del eje cafetero podrían estar relacionadas con crisis vividas en el contexto del eje cafetero en las últimas décadas. Y no voy a entrar de lleno pues en el tema porque pues, nos vamos hasta las 9 de la noche, pero sí dejar esa pregunta planteada. Es decir, ese es un principio sociológico que nos ayuda a pensar el fenómeno y que nos ayuda por lo menos a hacernos preguntas pertinentes. En el escenario comunitario, y aquí es donde quiero de pronto poner como el acento, porque me interesa en este conversatorio, digámoslo así, como de todas esas determinaciones, centrarme un poquitito en la determinación psicosocial. Y en esa que nos permite, digámoslo así, poner en diálogo la psicología con la microsociología y sobre todo examinar el papel de los vínculos en un fenómeno como estos. Un poco, digamos, poniendo a dialogar a Durkheim con Enrique Pichón Rivière, un gran psicólogo social latinoamericano, podríamos plantear que en el campo de lo microsocial, todo lo que está del lado de la exclusión está del lado de los factores de riesgo de suicidio y todo lo que está del lado de la inclusión o de la afirmación y de la valoración de la diversidad está del lado de los factores protectores. Entonces, creo que aquí es muy importante porque si nosotros miramos las poblaciones en riesgo de suicidio, no es gratuito que justamente sean minorías. Minorías, por ejemplo, en el tema sexual, la población LGTBI, minorías, por ejemplo, étnicas. Tenemos un gran problema, un gravísimo problema de suicidio de niños y adolescentes de comunidades indígenas en Colombia, de minorías en el campo de lo estético, chicos y chicas, digámoslo así, que pertenecen a minorías estéticas, sufren el matoneo, sufren la exclusión dentro de sus familias, dentro de sus comunidades, y eso, digamos, incrementa el riesgo de suicidio. Yo insistiría en esto. No hay que, es decir, las causalidades absolutas o las pretensiones de encontrar causalidades absolutas en un fenómeno multideterminado, de alguna manera riñen con esa misma perspectiva, digamos, de la multideterminación. Entonces, yo diría que en el campo de lo colectivo, este fenómeno de las minorías excluidas es un factor de riesgo y todo lo que podamos hacer por generar factores de inclusión contribuye, digamos, a la prevención en contextos como los colegios, como las empresas, como etcétera, pues dinámicas como el bullying, como el matoneo, como el moving, como, digamos, estas situaciones de acoso son muy importantes de ser tenidas en cuenta. De hecho, hace poco la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena para una rectora y desafortunadamente también para una colega nuestra de un colegio de estrato 6 en Bogotá, en el que un estudiante pues fue de acuerdo con el fallo, inducido al suicidio, y la rectora y la psicóloga pues no hicieron todo lo que podían hacer para evitarlo. Entonces tenemos en el campo académico y en el campo laboral fenómenos como el bullying y como el mobbing, y en el campo familiar hay un fenómeno que Pichón Rivière, desde la psicología social, denomina el fenómeno del portavoz o del chivo emisario. Es decir, eso que Virginia Gutiérrez de Pineda, una antropóloga antioqueña, denominaba con una metáfora
popular como el rol del pollo pelón. Es decir, como el hijo calavera, el atravesado, la oveja negra, el patito feo. Es decir, ese rol que las familias le atribuyen a un cierto integrante, que a veces se vuelve muy divertido para las fiestas, porque a todo el mundo, pues como se dice en este contexto cultural del eje cafetero, pues todo el mundo lo coge de parche o lo cogen de goce, pero que produce un profundo sufrimiento moral y que produce un sentimiento de exclusión y que desencadena unos comportamientos autodestructivos. No es gratuito que justamente ese pollo pelón o esa oveja negra o ese hijo atravesado o ese, digamos, ese integrante que asume el rol, digamos, de ser como el fallido de la familia, pues sea el que luego desarrolla comportamientos autodestructivos, consumo excesivo de sustancias, transgresiones a la ley, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación mía es a que nos interroguemos, no solamente los psicólogos, también los maestros, también los ingenieros, también los administradores. Por ejemplo, hace poco también la Corte Suprema de Justicia en Francia dejó en firme en última instancia el fallo que condenaba a un equipo de gerentes de una empresa que se llamaba Telecom, igual que la nuestra, de nuestra extinta Telecom, en Francia, y que pues en un proceso de ingeniería fue tan radical que se suicidaron 19 personas, 19 empleados en una semana, y 9 más intentaron suicidarse, pero sobrevivieron, y los condenaron por inducción al suicidio también. Entonces también los administradores pueden preguntarse, los ingenieros, bueno, en fin, yo quiero mejor dejar puntos suspensivos porque puede uno como embriagarse en la palabra y creo que se trata más bien de que conversemos. Bueno, les cuento, doctores, que me los han saludado mucho, está la gente contenta de tenerlos aquí, nos saludan de Finlandia, de Calarcá, nos saludan también aquí de la Universidad de Caldas, exalumnos de ustedes. Qué bueno tenerlos a todos integrados y tenerlos a ustedes acá. Muy importante todos los aspectos psicosociales, sinceramente es un abrebocas muy sensato a lo que es este tema del suicidio. Y pues queremos darle paso a nuestro doctor John. ¿Listo, doctor? Muchas gracias, María Andrea, por la invitación. Pues el saludo al doctor Carmona, al doctor Useche, que es un placer pues compartir con ellos, a la doctora Chica que ya se conectó, y a las personas que nos están escuchando. El tema del suicidio termina siendo un tema supremamente impactante porque toca realidades de diversa índole, y porque en Colombia y en el eje cafetero nos ha impactado de una forma particular, de una forma diferente. Quisiera como para aportar a este diálogo, a esta construcción de conocimiento con verdaderos expertos como son ustedes, pues tocar algunos datos pequeños, algunas referencias históricas que de pronto hemos compartido en otros escenarios, y un par de preguntas y reflexiones sobre lo que viene, sobre lo que puede venir de aquí en adelante. Entonces, si me permiten, compartimos por acá. Presentación. Muchas gracias, doctor. Y mientras el doctor comparte, pues les voy a decir a nuestro querido público que nos acompaña en este momento 141 personas, que vamos a estar resolviendo dudas e inquietudes. Nuestros doctores nos van a contestar en un espacio que les vamos a brindar. Entonces, por favor, sigan haciendo sus preguntas, sigan muy activos en el chat, y muchas gracias por todos los saludos. Ojalá pueda saludar a las personas que más pueda por aquí, desde Dos Quebradas, desde Armenia, desde Calarcá. Muy, muy interesante que estén ustedes conectados con este tema tan importante. La doctora Marcelina Chica también ya se encuentra con nosotros. Más adelantico la presentamos y ahora vamos entonces con las diapositivas que nos presenta el doctor John.
Listo, ya lo tenemos compartido. Ya lo tengo compartido. Se dice que en torno a 3.000 personas se suicidan al día en el mundo y que eso nos da un dato cercano al 1.000.000 de personas, 1.000.000 de personas suicidándose anualmente, una persona cada 40 segundos. En los últimos años, pues el fenómeno ha aumentado y ha aumentado cerca del 60%. Algunos de los datos o de las reflexiones que el doctor Carmona nos dejaba tenía que ver de pronto con esa diferencia entre hombres y mujeres y también con el dato o con la cifra que gira alrededor de que cada persona que consigue suicidarse, pues hay otras 20 que lo intentan, más o menos es como la proporción. Muchos datos hay en el mundo y los datos pues se están actualizando constantemente. Hay muchas redes de epidemiología que están actualizando qué es lo que pasa. Para nuestro caso en particular en Colombia pues es Forensis, que es el reporte que saca Medicina Legal y pues estamos a la espera de qué pasó el año pasado, qué pasó en el 2019. En Colombia pues las cifras vienen en aumento. Tuvimos una leve disminución en el año 2013 y del año 2013 en adelante hasta el último reporte de Forensis que fue en el 2018 pues la cifra viene aumentando, pues claro, esto ha prendido alarmas de toda clase. Pero, ¿qué ha pasado con el suicidio históricamente? Yo quisiera como contarles algunas cosas y ponerlas en la mesa para la reflexión. Gilgamesh, el rey de Uruk, por allá hacia el año 2650 antes de Cristo, esta es el primer mito que tiene la historia de la humanidad, traducido desde las tablillas cuneiformes, que es la historia de Gilgamesh, y Gilgamesh termina suicidándose de una forma bien dramática con toda su familia. En la antigua mitología de la Mesopotamia se hablaba de dioses incluso que se suicidaban. Bel, el dios Bel, ¿se acuerdan ustedes de toda esta cultura babilónica? Pues el dios Bel termina suicidándose, se decapita y hace una mezcla con su sangre y con la tierra para darle casi que origen a su pueblo. En la antigua Grecia, todos los relatos griegos nos hablan de suicidios, de muchísimos. Heródoto, Pausanias, Píndara, Ajax, Yocasta. El suicidio de Ajax es muy representativo en toda la mitología griega. Erígone se mata al descubrir el cadáver de su padre y Dionisio, que estaba muy enamorado de ella, digamos que cobra y desata una epidemia de suicidios entre las mujeres atenienses, ¿sí? Y casi que podríamos hablar de la primera epidemia de suicidios por imitación en la antigua Grecia o en la mitología griega, ¿sí? La reina de Cartago, la reina cartaginense Dido, se suicida y también es, digamos que un ícono en la historia antigua. Y en la mitología griega está plagada de suicidios. Yocasta, Feda, Filis, Eone, Asteria, Egeo, que es el rey de Atenas, el padre de Teseo, que se suicida y da origen al mar Egeo, precisamente. Se habla de la posibilidad de que Pitágoras se hubiese suicidado también. Sócrates, aunque Sócrates lo que tiene es una pena de muerte, esa pena de muerte es para que tome cicuta y él mismo se suicide, es decir, ejecute su propia pena de muerte, que digamos que es una medida utilizada en la antigüedad por muchos pueblos, repetidamente por muchos pueblos. Lucrecia, de acuerdo con la versión del historiador Tito Livio, se suicida para vengarse de su violador y para mostrarse como un elevado ejemplo de nobleza y de carácter, y durante mucho tiempo fue reconocido así, como un suicidio por honor, porque parte de la discusión es que no siempre el suicidio estuvo ligado a una connotación negativa, y esto que estoy diciendo puede ser supremamente polémico, pero la evidencia histórica pues también nos lo muestra. En la Roma antigua, al final de la República, digamos que en la clase aristocrática romana, pues el suicidio era supremamente común y casi que se volvió un estereotipo del carácter romano, del carácter de la clase dirigente romana. Séneca, pues también es condenado, más bien recibe la instrucción o la orden de Nerón de matarse, y esto también genera un colapso pues en la política romana. La Biblia no está exenta de suicidios. Recordarán ustedes que Sansón
Sansón comete suicidio al derribar las columnas del templo y matar a los filisteos y pues obviamente suicidarse en ese acto, y es considerado como un acto heroico, y pues de Sansón no se habla desde una connotación negativa, pero Sansón se suicida. Lo mismo pasa con el rey Saúl, que el rey Saúl se suicida y digamos que su ayudante también, al ver lo que le pasa a su rey, también hace lo mismo. Agitofel, que es el criado del hijo del rey David, se suicida porque Absalón, el rey, no toma su consejo. Él aconseja al rey, el rey no toma su consejo y él se suicida. Una de las historias de suicidio más famosas en la historia pues es la de Judas, que todos hemos conocido. Textualmente, el texto de Mateo dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El suicidio viene a condenarse fuertemente a partir de San Agustín, ¿sí? De ahí viene a condenarse fuertemente, y es en el Concilio de Toledo, que es alrededor del año 693, digamos, donde se prohíbe y se condena expresamente el suicidio, bajo la tesis que la vida pues no es de cada persona, sino que la vida es sagrada, que la vida es de Dios, que lo único que le pertenece, la vida y el alma, pues es a Dios. Entonces pues atentar contra ella pues es atentar contra Dios, porque no somos dueños de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de acuerdo pues a la visión de ese momento. A los amantes de la literatura, pues digamos que les ha impactado mucho siempre la historia de Goethe, Las desventuras del joven Werther, una novela que sale en 1774 en Alemania, y que cuenta la historia de un joven que, despechado por su amor, por su amada, pues decide suicidarse de una forma supremamente dramática. Y eh, y la conducta de este joven es imitada por cientos de jóvenes de Europa, a tal punto que la novela de Goethe es prohibida en varios países. Es prohibida en Alemania, es prohibida en Holanda, en varios países es prohibida, y generó un caos tremendo, generó casi que un efecto dominó, que es lo que nosotros también vemos ahora. En muchas noticias, cuando pasa algo así, se ve lo que hoy en día, en términos del estudio del suicidio, se determina como el efecto Werther. Y este efecto Werther es, digamos que el término es acuñado por Phillips, un sociólogo norteamericano, en el año de 1974, que están estudiando cuáles son los impactos que tienen las carátulas, las noticias de los principales periódicos norteamericanos en Estados Unidos, porque encuentran que cada vez que en los diarios de circulación norteamericana aparecía un informe, una noticia sobre suicidio, pues eso ocasionaba una ola de suicidios, ocasionaba un efecto dominó. A esto los sociólogos lo denominaron en Estados Unidos el efecto Werther, y hoy en día se conoce así, y hay muchos ejemplos de efecto Werther, como el que se ocasionó con el suicidio de Marilyn Monroe, por ejemplo, pero con muchos otros. En la literatura, pues la literatura también está plagada de autores que terminaron suicidándose: Virginia Woolf, Klaus Mann, Pavés, Hemingway, Sexton, mejor dicho, Jack London, Paul Celan, Primo Levi. Eh, y tenemos este club de los suicidas, el club de los 27 grandes artistas, fenómenos de la música o del espectáculo, que terminaron suicidándose, y que también sus suicidios pues provocaron brotes suicidas en diferentes partes del mundo, de una forma muy impactante. En el eje cafetero concretamente, y en el Quindío, desde donde estoy yo en este momento transmitiendo, desde la ciudad de Armenia, en el Quindío vivimos hace cerca de 100 años también un brote suicida tremendo, con un club de muchachos de clase alta que terminaron suicidándose, y que pues en ese momento, por dificultades con la iglesia, no los dejaban pues sus cuerpos reposar en un camposanto, en un cementerio, y las familias decidieron hacer un cementerio aparte, que es el cementerio libre. Y en varias ciudades o en varias poblaciones de Colombia se generaron cementerios libres, cementerios que no digamos que no tenían compatibilidad con la Iglesia Católica. Son cementerios donde no hay cruces, no hay símbolos religiosos, y en algún momento
pues hay una serie de mitos pues alrededor de estos cementerios. Son muy bonitos, pero los pocos que se conservan, yo recuerdo pues que en su momento se hablaba del cementerio libre de Circasia, que en este momento todavía existe. Hubo cementerio libre en el municipio de Montenegro, tal vez en Palmira y en varios sitios. De esa expansión de cementerios libres quedan muy pocos. El de Circasia en el Quindío es supremamente bonito, es un cementerio sin cruces y sin confesiones. Ha habido fenómenos muy particulares de sectas suicidas asociadas al suicidio, como la de Heaven's Gate en Estados Unidos, una secta ovni, pues que decía que el fin del mundo venía y que solo algunos selectos pues se iban a salvar porque iba a venir una nave extraterrestre, y pues eso terminó con el suicidio en masa de una cantidad de gente. 39 seguidores de la secta de Heaven's Gate terminaron suicidándose. Pero quizá la más impactante de todas, que es el suicidio en masa más grande hasta el momento registrado, es la del Templo del Pueblo, que es una iglesia, una secta que se traslada desde Estados Unidos hasta Guyana, y pues terminan suicidándose 900 personas en un solo día. El reverendo Jim Jones, que era el líder, el gurú de esta secta, termina convenciéndolos a todos de que se suicide, pero él no es capaz de suicidarse finalmente. ¿Sí? Todo su templo y su comunidad se suicida y él no es capaz de suicidarse, y termina asesinado por uno de sus mismos feligreses, que al ver lo que había pasado, el horror que había pasado, termina asesinándolo. Una historia supremamente impactante. Pero todo esto, ¿para qué? Es decir, el suicidio nos ha acompañado pues casi al borde de toda la civilización humana. Sin embargo, a veces terminamos siendo profetas del desastre, y no es así. Japón, que es un país que ha tenido, que tiene una cultura milenaria, trazada por el budismo, por el shintoísmo, pues para los japoneses el suicidio pues estaba totalmente ligado al honor, el seppuku. Entonces, la tradición suicida japonesa pues tiene unas raíces profundas, y tiene otras motivaciones quizá diferentes a las que el resto de la cultura occidental ha tenido. Pero aún así, pues ha sido muy preocupante los fenómenos de suicidio en el Japón. Sin embargo, en los últimos 15 años, Japón logró reducir en 1/3 la tasa de suicidios en el país, con excepción de la tasa en niños y adolescentes, que esa, digamos que todavía causa muchas dificultades. Pero lo que ha hecho Japón en los últimos años de verdad es admirable, y es allí hacia donde debemos mirar. Un país con una tasa de suicidio grandísima, reconocida en el mundo, con una historia, con una cosmovisión, con unas raíces profundas ligadas al suicidio ritual, ligadas a un suicidio que tiene que ver con el honor y con recuperar el honor, pues que ha logrado pasar incluso digamos que esa barrera, esa connotación histórica, esa connotación de su propia cosmovisión, y han logrado superarlo, y viene rebajando. Llevan 15 años reduciendo la tasa de suicidio. Y la verdad es que el número de suicidios en el mundo en los últimos años ha venido bajando. En algunos países, en algunas regiones viene aumentando, como en Latinoamérica, viene aumentando, pero el suicidio en general, en el mundo entero, viene rebajando, en zonas supremamente sensibles, ¿sí? En zonas supremamente sensibles, no en todo el mundo, pero sí en zonas supremamente sensibles, como lo que ha pasado en Japón. Esta es la diapositiva de lo que ha pasado en Japón. Finlandia, en 1990 registraba la segunda tasa de suicidio más alta del mundo, solo superada por Hungría, y hace unos meses atrás, el año pasado, la ONU estaba diciendo que Finlandia era el país más feliz del mundo, con una reducción tremenda en las tasas de suicidio, pero no solo en las de suicidio, en las de deserción escolar, en la de consumo de sustancias psicoactivas, en las de alcoholismo, en la de violencia intrafamiliar, con unas estrategias muy agresivas que se han emprendido en Finlandia. Entonces, pues como parte de la reflexión de esta noche, pues yo quisiera plantearles que el camino, aunque histórico y complejo, pues no está totalmente perdido. El camino está por hacer todavía, y tenemos algunos ejemplos supremamente interesantes.
el eje cafetero ha sido muy sensible con el tema del suicidio porque viene aumentando y porque las tasas que hemos visto en el eje cafetero han sido bien complejas. Caldas, Risaralda, Quindío. Quindío no se ha bajado de los 5 primeros lugares de suicidio en el país en los últimos 5 o 6 años, quizá. Hace más de 20 años se suscitó el terremoto del eje cafetero y el terremoto del eje cafetero fue en enero, no había terminado enero cuando estábamos teniendo el terremoto y a la fecha del terremoto se dice que ya llevaba el Quindío y Armenia llevaban más de 19 suicidios en solo esos primeros días primeros días de enero. Tenemos un gran desafío porque estamos en una emergencia mundial, en una pandemia, y estamos a la expectativa de qué pase con nuestra salud mental y cuáles son las reacciones, los efectos, cuáles son las consecuencias del aislamiento, de la pérdida de empleo, de la pérdida de ingreso, de toda esta nueva transformación, esta nueva realidad. El camino es complejo, los desafíos son muchos, pero pues hay ejemplos que nos dan también un poco de esperanza. Excelente, doctor John Carlos, por hacernos esta excelente demostración también con sus diapositivas sobre el tema que se ha venido tejiendo desde la historia. Sin duda alguna nos deja muchas reflexiones y también compete de manera muy directa lo que sucede aquí en el eje cafetero con el suicidio. Recuerden que pueden ir generando las preguntas, hay gente muy activa aquí en el chat en este momento. Vamos al final de la jornada estar mostrando esas preguntas, estarlas planteando para que nuestros doctores nos las contesten. Y en este momento pues ya está la doctora Marcelina Chica, que ella sigue con la intervención, ella nos va a dar unos pasos para prevenir el suicidio. Doctora Marcelina, buenas noches, tenemos toda su atención. Buenas noches, gracias por estar ahí y pues qué rico poder llegar a cada uno de ustedes brindándoles parte de este conocimiento, que podamos tener pues como en cuenta todas estas indicaciones que se pueden dar en casa o con las personas que de pronto estamos alrededor. Ay. Muchas gracias, doctora. En este momento, antes de que haga su intervención, agradecemos la publicación del diario local que registra este evento como un conversatorio por la vida y también saludamos a gente que nos está mandando muchos saludos desde Barranquilla. Muchas gracias por la conexión. Sin ustedes no hubiera sido posible este evento. Este es muy importante para nosotros y que sigan planteando sus dudas en el chat. Doctora Marcelina, la escuchamos. Bueno, gracias. Estoy aquí tratando de organizar la presentación porque también para mí esto es un poquito complicadito. La idea, bueno, la idea es que podamos presentarles estas diapositivas y si no, pues irles enseñando lo poco que sé. Dentro de la parte del suicidio tenemos que reconocer que nosotros tenemos unas pulsaciones, ¿cierto? De vida, de muerte, y pues que muchas veces nosotros somos las personas los que estamos como deseando vivir o quitarnos la vida. Nosotros para hacer una prevención pues debemos tener primero una formación, ser, saber y hacer, pero igualmente nosotros también podemos prestar unos primeros auxilios emocionales sin ser psicólogos, sin ser personas de la salud. Muchas veces los papás, si los preparamos para presentar estos primeros auxilios emocionales desde la parte de una escucha activa, de una comprensión, pues van a servir en el determinado momento que una persona tenga una situación de crisis o una situación de deseos de quitarse la vida. Tenemos que conocer también que existen muchas crisis. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la crisis de la pandemia. Para nadie es ajena a esta situación, pues todos de una u de otra manera nos hemos visto afectados, unos más que otros, y pues las personas que no solo a la pandemia tienen que sumarle de pronto la situación de haberse quedado sin empleo. Esto puede generar una angustia, esto los vuelve más vulnerables a querer quitarse en la vida, ¿sí?
Dentro de los riesgos que nosotros encontramos en las personas que quieren suicidarse, encontramos factores genéticos y sociales. Muchas veces debemos de mirar el entorno de esta persona, si es que en algún momento su familia, su padre o su madre o algún tío tuvo un suicidio. Este factor genético hace que las personas puedan estar muy predispuestas a que más adelante no sepan resolver sus problemas y puedan llevar con mayor claridad un suicidio. La misma edad, las personas jóvenes a veces por los impulsos, por no saber el manejo de determinada situación, de cómo resolverlo, puede también llevar a cometer este suicidio. Los medios de comunicación también muchas veces han hecho alarde de las situaciones, por ejemplo, acá en el eje cafetero, el año pasado acá en Pereira se presentaron varios suicidios en los colegios y las mismas noticias hacían que los muchachos estuvieran como más alertas y hasta de pronto haciendo en los colegios apostaban entre ellos mismos a ver cuál era el que iba a seguir, como por demostrar que eran valientes. Entonces, los factores de la comunicación, una buena comunicación hace mucho en nosotros, pero una mala comunicación también genera mucho daño. Tenemos que mirar factores de riesgos como por ejemplo los problemas socioeconómicos que manejan muchas personas hoy en día, la parte educativa, el desempleo, todo lo que la vida en estos momentos ofrece, muchas personas no lo saben, no tienen como la parte de apoyo muchas veces y hace que esto conlleve a que las personas se quieran quitar la vida. Las familias disfuncionales, el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso de la sustancia, los problemas de comunicación dentro de las familias. En este tiempo de pandemia se escucha mucho sobre los problemas familiares y uno escucha a los adolescentes cuando llaman a nuestra estrategia de la línea amiga queriéndose quitar la vida por muchas cosas, ¿cierto? Y yo cuando los escucho siento que un adolescente pues ya tiene su crisis de adolecer, de crecer, pero hoy en día también tiene que afrontar la crisis de la pandemia, de estar al frente del computador para estudiar, de que en su casa de pronto su papá se ha quedado sin empleo y ha estado más agresivo y ha estado consumiendo mucho más alcohol y se ha generado de pronto violencia intrafamiliar. Entonces todo esto ha conllevado a que los jóvenes también estén hoy en día con situaciones de desesperanza, de angustia, de no querer seguir adelante. Tenemos unas señales en las personas y esto sí sería muy rico que lo tuviéramos en cuenta y es que las personas cuando empiezan a aislarse, cuando empiezan a encerrarse en el cuarto, por ejemplo, llaman las mamás y dicen, no, es que mi hijo no quiere salir de la habitación, todo el tiempo está encerrado, no quiere hablar con nadie ni con los amigos, están consumiendo sustancias psicoactivas, cambian su presentación personal porque ya ni se quieren bañar, conductas depresivas, de minusvalía, no valgo nada, ¿para qué la vida? ¿Qué pereza de esto? Si de pronto alguien les dice algo, entran en llanto. Son señales de que una persona está siendo depresiva y que muy posiblemente pueda hacer un gesto suicida. Bajo rendimiento productivo, educativo. Hoy en día las personas que están trabajando también se han visto en situaciones un poco más complejas, por ejemplo, porque ha cambiado la manera de trabajar. Ya se trabaja en casa, entonces la mamá tiene que estar en la casa pendiente también de sus niños, de las tareas. Los roles han venido también cambiando. O sea que este momento muchas personas están en situaciones, llamémoslo así, de crisis. Podemos tener una señal cuando la otra persona tiene un lenguaje lacónico, como no quiero, qué pereza, esto no vale la pena, esto no va a pasar. Todo esto son mensajes, señales que las personas nos están indicando que algo anda mal en ellas y que pues es bueno uno colocar cuidado. Igualmente, por ejemplo, uno encuentra cuadernos que los jóvenes escriben, mensajes de despedidas o siempre están diciendo un día esto me quito la vida y las personas muchas veces creemos, sobre todo en los adolescentes, que es por llamar la atención, que eso no va a pasar nada, pero una señal es cuando alguien dice qué pereza vivir, ojalá yo me quite la vida un día de esto.
porque yo sé que todos en algún momento hemos sentido situaciones difíciles y hemos sorteado momentos no tan buenos, pero muchas veces uno los pasa y dice, esto está muy difícil, pero no sale de nuestra boca, el mañana me quiero cortar las venas o me voy a tomar un veneno, me voy a ahorcar o me voy a tirar del viaducto. Entonces, cuando una persona nos dice eso, son señales de alarma, son señales de alerta que hay que colocar cuidado. ¿Qué hacer? Evaluar el riesgo, ¿cierto? En la persona que está diciendo estos mensajes, mirar qué riesgo tiene, si son algunos pensamientos, si es de vez en cuando que lo está diciendo, o también mirar si tienen un mediano riesgo como un pensamiento y un plan, porque uno les puede preguntar, ¿y cómo has querido, cómo has pensado quitarte la vida? También a veces tenemos un mito frente a eso y es decir, no, yo cómo le voy a preguntar, antes más rápido se va a ir a quitar la vida, ¿no? A las personas hay que preguntarles, ¿y cómo has pensado? ¿Y cómo así? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque en la medida que ellos van hablando también pueden ir expresando sus emociones, sus sentimientos y uno también puede ir canalizando esa situación, ¿sí? Y una persona que tiene ya un alto riesgo es aquella que tiene el pensamiento, el plan definido, dice, no, pues es que yo me voy a colgar de aquel árbol, y cuentan toda la historia. Y hay otros pues que nunca lo dicen y muy silenciosamente lo hacen y por eso muchas veces me han mostrado señales desde la manera verbal, pero sí unas señales desde la parte física. Tenemos que evaluar los factores de riesgo, ¿sí? En realidad vemos que esa persona está en mucho riesgo, comprometer la familia, su grupo, para la toma de decisiones y el tratamiento. Si conocemos un adolescente que está en un problema y que en realidad se ha cortado las manos varias veces, pues es una persona que necesita ayuda y que necesita el acompañamiento de la familia y comprometer la familia. Necesita una red de apoyo que le brinde como la seguridad de que vamos a poder salir de esa situación. Evaluar los factores de protección. Si encontramos de pronto un adulto mayor, que también quiero que nos quede como claro eso, las mujeres somos más ansiosas y muchas veces estamos diciendo que nos vamos a quitar la vida, los hombres son más contundentes cuando hacen el acto y los adultos mayores también, o sea, los adultos mayores casi siempre son muy en silencio, pero lo hacen más decisivamente. Tenemos entonces que mirar por decir a algún adulto mayor qué factores de protección tiene, si vive solo, con quién está, como un caso que tuvimos este año y fue muy difícil de un adulto mayor, pero no estaba tampoco tan mayor, 59 años, pero pues ya podría ser en nuestra parte de edades, después de los 57 ya es adulto mayor. Este señor tenía 59 años totalmente solo en una casa, nos llama a su hijo y nos dice que él cree que su papá se va a quitar la vida, que porque hace días lo viene diciendo, y pues que él está preocupado, que él está en el Quindío y que el papá está acá en Pereira, que si podemos hacer algo por él. Y efectivamente cuando nos ponemos en la tarea de activar la ruta nos damos cuenta que el señor se había quitado la vida la noche anterior. Entonces mire que el señor en su soledad ya había dicho, ya había pedido la ayuda, pero pues en la casa no habían visto estas señales y terminamos con este acto tan triste, ¿sí? Tener un registro de información. Yo les digo mucho cuando nos llaman, acá está la línea 106 del departamento para que nos llamen, busquemos la ayuda, que las personas tengan a mano poder llamar a la policía, buscar este registro de información que nos pueda, que ellas se puedan sentir acompañadas, pero que ellas también puedan dar los datos para nosotros poderlos acompañar. Cuando ya tenemos la persona que está como en el acto, tenemos que hacer una intervención de contención y es, por ejemplo, estamos en el viaducto, pues no debemos de usar las sirenas antes de llegar al sitio porque esto va a hacer que la persona más rápido se tire, la misma angustia que tiene, ¿cierto? Llegar a examinar y analizar el actuar, que sea una sola persona la que le esté hablando al individuo, que sea una persona la que esté dirigiendo, no todo el mundo hablando porque esto va a generar que esa persona que en el momento se quiere quitar la vida de pronto se desate más rápido el desenlace final, ¿sí? Este desenlace fatal. Tener medios de aseguramiento en ese momento, si estamos de pronto en un puente, en una situación muy difícil, pues estar ahí con bomberos, ambulancias, las personas que necesitamos que nos colaboren en esa situación.
y una sola persona es la que va a hablar. Acá en Pereira, tal vez el año pasado alguien se iba a tirar de un edificio y mientras nosotros hablábamos, otros abajo le decían, tírese, usted se está haciendo, y mientras tanto nuestra directora de salud mental le estaba hablando para tener esta contención. Entonces no es fácil cuando alguien quiere hacer la contención y hay otras personas encima impulsando a hacer el acto. Tenemos que ganarle tiempo a la situación. ¿Cómo le vamos a ganar tiempo a esto? Que la persona hable. Entre más nosotros le podamos preguntar. O sea, es más preguntarle y no darle un consejo. No, pero ¿por qué lo va a hacer? No lo hagas. No, es más decirle, ven, acá estamos para ayudarnos, para ayudarte. Dinos a quién llamamos, qué quieres que hagamos por ti. Esto ganamos tiempo y la persona en ese momento de estar pensando, pues puede en determinado momento desistir de lo que está pensando, ¿sí? También tenemos que hacer con ellos una actitud de interés y de empatía. Entiendo por lo que estás pasando, siento tu dolor, comprendo tu angustia, puedo sentir tu necesidad, que la otra persona sienta que yo estoy ahí para apoyarlo y no para atacarlo. Cuando vamos a llegar a prestar estos primeros auxilios emocionales, en el acto debemos de presentarnos con nuestro nombre y llamar a la persona por el nombre, ¿cierto? Juan, Pedro, María, y decirle de qué quiere hablar, que si quiere, necesita a alguien, que a quién le podemos llamar. No nosotros imponer, venga, vamos a llamar a su pareja, nos dimos cuenta que es que usted está así porque terminó con su esposa, la vamos a llamar, porque eso podría ser un punto más para que de pronto más rápido termine haciendo su intento. Bueno, no debemos dejarlo solo por ningún momento, debemos de brindarle el apoyo y la ayuda. Si estamos dentro de una casa y vemos que está desesperada la persona, debemos de esconder, por ejemplo, las armas blancas, los venenos, que en la casa no tengamos pues como estos artículos que pueden llevar a que las personas con mayor rapidez lo hagan, ¿sí? Primero con ellos debemos de hacer una persuasión, hablarles, decirles, acá estamos para que nos cuentes lo que quieran, y luego ya es persuadirlo de dejar que deje la actitud que tiene, ¿sí? Sí, muchas veces nosotros podemos pasar por esa situación de que la persona, por más que tratamos, siempre se quitó la vida, pues nosotros en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Depurar este sentimiento y pensamiento de culpa, si hubiera llegado antes, si le hubiera dicho, si hubiera hecho, porque para nosotros en esos momentos tampoco es fácil, y tampoco, es decir, pasó esto y no sentimos nada. Debemos notificarle a la familia, como el caso que les contaba del señor que el hijo nos llamó del Quindío, pues notificarle no fue fácil, no sabía que era más difícil si darnos cuenta de lo que había pasado, tener que llamar al chico para darle esa noticia. Direccionar a la familia para que reciba apoyo, porque después de que la persona se nos va, pues los que quedamos afectados somos los de acá, y estas personas siempre van a necesitar un apoyo, una guía, y vuelvo y les repito, hay que tener muy en cuenta la historia familiar. Si en la familia han habido suicidios, son personas que pueden tender a quitarse la vida mucho más fácil que familias que no lo han hecho, ¿sí? ¿Cuál es el mejor camino? Pues formarnos para prestar estas ayudas. Las familias, nosotros como padres de familia también podemos ayudarnos en el sentido de aprender a escuchar a nuestros hijos, ponernos en el lugar de ellos. La comunicación asertiva dentro de la casa es algo que es fundamental, y que vemos que hoy en día se ha perdido mucho, y que ahora en la pandemia sí que han estado las violencias intrafamiliares. Entonces la situación no es fácil, por eso hay que preparar este camino, tener herramientas para estos conflictos, y tener también resiliencia para las situaciones difíciles que vivimos. Tenemos que tener un control de acceso a medios letales, lo que les estaba diciendo, que en las casas, si yo veo que mi hijo consume sustancias psicoactivas, si yo veo que mi hijo es agresivo,
que en determinado momento ha cogido un cuchillo. Bueno, hay que tener estas herramientas lejos de las personas. Hasta aquí mi presentación. Si tienen preguntas. Muchas gracias, doctora Marcelina Chica. Sí, tenemos varias preguntas que vamos a ir resolviendo, pero pues queremos hacerle esta pregunta directamente al doctor Useche, ya que él es el presidente. ¿Son suficientes las estrategias del gobierno para enfrentar este problema considerado como un problema de salud pública? Perdón que había cerrado el micrófono. Tranquilo, doctor. No, yo creo que son completamente insuficientes las estrategias del gobierno. Nosotros hemos hecho un análisis y ¿cuál es la conclusión? La salud mental de la población en Colombia era bastante precaria antes de la pandemia. Ya los colegas se han referido a algunas estadísticas y entonces hasta el 2018 y 2019 el problema del suicidio en particular era bastante grave y los indicadores eran alarmantes. Entre el 2018 y el 2019, aunque los datos no están en Forensis, Medicina Legal sí los presentó en su boletín mensual a finales del año, en el boletín mensual de finales del año pasado. Y allí hay una variación, un aumento de los suicidios consumados de un 3,53%, si la memoria no me falla. Es decir, en el último año se agravó. Y ahora viene la pandemia, que como varios han escrito en el chat, la pandemia recrudece las condiciones desfavorables para las personas que son vulnerables, ¿sí? El confinamiento puede ser una oportunidad de mejorar las relaciones familiares, puede ser una oportunidad de mejorar las relaciones comunitarias, algo sobre lo que se refería el doctor Carmona, de que era uno de los aspectos a tener en cuenta. Pero también sí puede ser lo contrario en las personas que tienen ya problemas mentales. Entonces, ¿por qué decimos que el gobierno no ha trazado una estrategia que sea suficiente? En primer lugar, porque no tiene una estrategia de salud mental para la pandemia en particular. Lo que nos ha presentado como el documento COMPES, que se llama exactamente Estrategias para la Salud Mental, se refiere a la situación anterior a la pandemia. Entonces, y antes de la pandemia había problemas para hacer prevención y había problemas para prestar la atención. Nosotros los psicólogos tenemos los criterios. Yo estoy absolutamente seguro que aquí los tres colegas que están, y he escuchado al doctor Carmona en otras ocasiones, pueden decirnos, bueno, lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no solo a nivel individual de alguien que tiene una conducta suicida, sino lo que hay que hacer a nivel comunitario. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer en un colegio? ¿Qué condiciones hay que cambiar para que los estudiantes de ese colegio, los padres de familia, los maestros, los consejeros, etcétera, creen un ambiente que sea favorable a la prevención y se avance en la prevención? Entonces, los psicólogos podemos tener ciertas fórmulas y maneras de afrontamiento de este tipo de situaciones a nivel individual y grupal y comunitario, pero el gobierno no ha presentado una estrategia para promover eso, no ha dado recursos para responder a esto. Entonces, no sé, por ejemplo, el caso de las líneas amigas, ¿sí? Se contrataron unos psicólogos más para reforzar la línea 192. Nosotros desde el colegio prestamos algún entrenamiento a los colegas o reforzamos el entrenamiento a los colegios a los colegas que están
atendiendo esas líneas. Pero ¿fueron suficientes los psicólogos que estuvieron allí? ¿Fue suficiente el entrenamiento que están prestando esto? Completamente insuficiente. En el caso de las líneas, se hizo con una donación del gobierno de Canadá. Pero si el gobierno de Canadá o ningún otro gobierno no aporta nada, el gobierno no busca unos fondos, unos recursos, ¿sí? La salud mental no está en el radar de una manera clara, con una perspectiva de qué es lo que hay que hacer. En ese sentido, nosotros, los psicólogos y el gremio como tal, tenemos unas expectativas que no han sido satisfechas. Estamos prontos a dar nuestro apoyo, como lo están haciendo aquí todos los colegas al hablar de su experiencia, pero las condiciones son muy, muy difíciles. Podemos hacer muchas cosas y seguiremos intentando hacerlas y dando las herramientas para poder trabajar en esta área, a los psicólogos y a la comunidad en general, pero necesitamos es que haya una política de salud, que la salud mental haga parte de la política de salud en general, que no se haga esa división y esa exclusión de la salud mental, que se puede hacer por omisión. Hay una política de salud mental escrita, ¿sí? Hay unos textos, hay un COMPES, ¿sí? Pero de ahí a la realidad hay una distancia grande. Muchas gracias, doctor Useche, por contestar esta pregunta. De pronto alguno de los doctores quiera complementar algo a lo que ha dicho el doctor Useche. Bueno, de pronto decir que en Colombia somos expertos en redactar normas y pues la normatividad en salud es impresionante. Y en este momento de pandemia, mucho más. Cada 2 o 3 días nos levantamos con un nuevo decreto, una nueva circular, una nueva ley, una nueva reglamentación. Es impresionante, ¿sí? Somos unos expertos en la redacción de normas, pero todavía nos falta muchísimo para poder aterrizar esto. Lo que está diciendo el doctor Useche, la política pública en salud mental, la política pública de prevención del consumo de sustancias psicoactivas que ya está formulada a nivel nacional, pero nos falta aterrizarla. El COMPES de salud mental que nos da unas herramientas, pero hasta el momento el aterrizaje de eso en los territorios, con la particularidad que tiene cada territorio, pues tiene unos desafíos tremendos. Estamos en pandemia y estamos además iniciando administración departamental y administración municipal. Entonces, alcaldes y gobernadores apenas están en la formulación de los planes de desarrollo. No hay ningún plan de desarrollo todavía totalmente en firme en el país y eso pues retrasa también el accionar del Estado. Entonces, estamos en un escenario bien, bien complejo. Expertos en emitir normas, sí, pero en aterrizarlas en la realidad nos falta mucho. Muchas gracias, doctor. John, doctor Carmona. Doctor, no te estamos escuchando. ¿Tienes el audio? Eso. Ah, sí. Ahora sí. Lo tenía apagado. Decir que me sumo a las palabras de mis dos colegas. Creo que necesitamos en Colombia destinar más presupuesto para la salud y menos presupuesto para la guerra. Necesitamos que la salud mental se convierta en una prioridad de la política pública, no solamente en el nivel nacional, sino departamental y municipal, porque yo creo que las cifras son elocuentes. El informe forense yo creo que es una herramienta muy potente y muy valiosa que tenemos los profesionales de la salud mental para interlocutar con elementos, digámoslo así, técnicos con nuestros gobiernos para trabajar por nuestra causa, y nuestra causa que es el bienestar integral de la población. Es que la salud mental se debe entender en esa perspectiva, en una perspectiva de salud integral y que se
manifiesta en el despliegue de las potencias, de las posibilidades de cada ser humano y, por supuesto, de una manera fundamental en su bienestar. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Ya aparece poco en pantalla. Dimas Andrés Arias Núñez, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para detectar de forma temprana este fenómeno en los estudiantes? Para los 4 panelistas. Doctor Carmona, yo sé que usted ha trabajado bastante este tema. Bueno, muchas gracias, querido Bernardo. Yo creo que los maestros son personas muy sabias y los maestros son personas que en general siempre están en un contacto y se compenetran de una manera tal con sus estudiantes que se pueden convertir en algo que me gustó mucho que Marcelina lo aludió y que creo que ya tiene también mucho que decir al respecto. Y es que los maestros pueden convertirse en lo que la Organización Mundial de la Salud llama gatekeepers. La palabra gatekeepers es una palabra que en inglés es un neologismo que es como una palabra que se conforma con el verbo to keep, que es como conservar, como preservar, y también que tiene el sentido como cuidar. Y la palabra gate, que es puerta. Entonces, un gatekeeper, digamos que la traducción literal sería como el que cuida la puerta, como el portero. Pero que en el, digámoslo así, en lo que tiene que ver con la prevención del suicidio y en el sentido que le da la Organización Mundial de la Salud, sería como el guardián de la vida. Aquel que tiene ese contacto directo, cercano, con alguien que está en riesgo, que puede ser un estudiante, y que puede actuar a tiempo. Entonces, yo creo que los maestros son nuestros grandes aliados en la prevención del suicidio y en la afirmación de la vida en las instituciones educativas y que ellos actúan como gatekeepers. ¿Cómo pueden ellos darse cuenta de manera temprana de que un estudiante está en riesgo? Sobre todo por los contrastes. Es decir, un estudiante que ha sido una persona alegre y de pronto entra en una profunda tristeza. O un estudiante que ha sido una persona interesada, una persona juiciosa, etcétera, y de pronto se abandona, digámoslo así, y hay un contraste radical con su desempeño académico. O un estudiante que ha sido amiguero, o que ha sido deportista, o que ha sido fiestero, y de pronto se lo encuentra por allá aislado, totalmente solitario. Entonces, esos contrastes son unos indicadores muy importantes. Algo está pasando. Y ese algo está pasando, lo que invita, en principio, no es a diagnosticar. Quizás en esto no se trata, digámoslo así, como de volvernos, como tener un manual diagnóstico, sino de escuchar qué le pasa, de brindarle un espacio de escucha y de generar, digámoslo así, ese acompañamiento a ese estudiante. Entonces, Marcelina justamente nos contaba de algunas de esas señales de alarma que son fundamentales. Y claro, digámoslo así que esas son unas señales tempranas, pero hay otras señales que son señales ya, digámoslo así, como de alerta roja, que es cuando, por ejemplo, el estudiante empieza a regalar sus objetos más preciados, cuando de pronto empieza ya a regalar la tablet y a regalar el celular y a regalar como haciendo una herencia en vida, cuando aparece la nota de despedida, cuando aparecen cambios radicales, por ejemplo, en el estado de ánimo, que el estudiante pasa, digámoslo así, de estar absolutamente eufórico a estar, digamos, en una profunda tristeza o en un estado de abatimiento,
y de desinterés por todo. Esos son cambios muy importantes. Si hay trastornos del sueño, que a veces, por ejemplo, el estudiante pasa varias noches sin dormir y después duerme varios días que nadie lo saca de la habitación y no tiene energía ni siquiera pues para interactuar con los demás. Yo insisto mucho en ese tema del contraste, porque si, digamos, hablamos de las conductas, digamos, sin contexto, podemos incurrir en un error, qué sé yo, pues si decimos el descuido en el arreglo personal, pues es que hay estudiantes que son desgualetados de toda la vida, entonces eso para eso no aplica. Entonces, siempre, digamos, evaluar, digamos, pero en contexto, y esa cosa tan bella que hacen los profesores, y es dedicarle ese tiempo que a veces uno no sabe ni cómo lo hacen, a escuchar a ese alumno que ellos sienten que necesita ser escuchado y acompañarlo y ayudarle a buscar ayuda profesional. Sí, sin duda alguna nosotros los docentes estamos en el deber de tender esos lazos con los alumnos para prevenir el suicidio. Seguimos con la próxima pregunta de nuestro querido público, con este reparto de lujo que tenemos hoy aquí. Natalia Barón, ¿hay alguna relación entre las estadísticas de desempleo frente al suicidio? Gracias. Listo. Esto no lo habíamos contestado Marcelina Chita, la doctora, pero si ella de pronto quiere hacerle un énfasis, o el doctor John, bienvenido sea. Todos los aportes. Bueno, igualmente yo pienso que en salud mental nunca será suficiente lo que vengamos haciendo, porque de todas maneras la salud mental es primordial en nuestra vida, no le hemos dado la importancia que realmente tiene la salud mental, ni a las personas que trabajamos en este campo, ¿cierto? Los psicólogos y los psiquiatras, porque todavía en este tiempo se sigue estando estigmatizada nuestra profesión y aún siguen habiendo muchos mitos frente a la salud mental. Hay muchas cosas que tendríamos que hablar, por decir algo con los profesores. Yo pienso que ellos son también unos héroes en este momento de pandemia, como lo son los médicos, como lo somos las personas que estamos en salud, los psiquiatras, los psicólogos que nos toca escuchar y hacer contención, ¿sí? ¿Quién les da a los profesores las herramientas también para que puedan trabajar con estos jóvenes, con estos muchachos? Por esto digo que ellos son unos héroes, porque para ellos también todo este tiempo ha sido difícil, y yo que he podido estar en unas conferencias con ellos, me he dado cuenta también de la carga emocional que están teniendo en estos momentos. Lo que preguntan estadísticas entre el desempleo y el suicidio es que nuestra vida prácticamente, cuando tiene cambios, las personas que no saben afrontarlos se quitan la vida porque no tienen trabajo, y eso ha pasado en este tiempo. O sea, lo que hemos podido recibir de llamadas, muchas personas se quieren quitar la vida y se la han quitado porque se quedaron sin trabajo, porque vieron la desesperanza. Casi que en marzo, en abril, al principio de la pandemia, el mundo se les cerró, y personas adultas, no eran personas que estaban empezando su adolescencia, no, personas que vieron que el mundo se les derrumbaba porque se quedaron sin trabajo, y muchas personas porque perdieron también como este momento de empresa. Todavía a nosotros nos llama gente con mucha angustia por su parte laboral, y es que es de verdad, si yo no tengo lo básico en mi casa, yo tengo que estar angustiado. O sea, es que es muy fácil cuando yo tengo el techo, tengo la comida, tengo el trabajo, tengo mis hijos, pero cuando yo no tengo eso, las personas se desestabilizan. Y si vemos un panorama que no es nada halagador, entonces con mucha más razón, y si no encuentran de pronto este soporte, los psicólogos, yo pienso que no fuimos o no somos suficientes en este momento, y lo que se viene, si somos personas realistas, tampoco es fácil. Recordemos que también hay estrés postraumático, puede pasar, personas que en estos momentos se sientan tranquilos, pero no sabemos dentro de 4, 5 meses, 8 meses cómo puedan reaccionar de estar recibiendo 4 meses información negativa,
llevamos más o menos esto, ¿cierto? 4 o 5 meses. Pues en diciembre pensábamos que esto no era nada, que esto era en la China y que la tecnología y que eso por acá no llegaba, pero ya llevamos en Colombia desde marzo día y noche recibiendo información negativa que viene a quedar en nuestro subconsciente y que si nosotros no hacemos un trabajo mental, un trabajo también de estarnos limpiando nuestra parte cognitiva, pues vamos a desarrollar otras enfermedades físicas, otras enfermedades de comportamiento, porque reconocemos que muchas enfermedades físicas vienen desde nuestra parte mental. Bueno, de pronto complementar un par de cosas. Como muy acertadamente el profesor Carmona me indicaba, la estrategia de gatekeepers pues viene funcionando en algunos países con mucho éxito, pero entendiendo que la salud mental pues nos compete a todos como sociedad, que no es exclusivo del sistema de salud o que no es exclusivo de los profesionales de la salud, que la salud mental no es un feudo de la psiquiatría o que es algo exclusivo de los psicólogos, sino que le compete a toda la sociedad. Entonces, lo que hemos encontrado en la revisión de literatura es que las estrategias más acertadas en prevención del suicidio utilizan precisamente, digamos que la visión de los gatekeepers sobre 3 líneas básicas. Los pares, la segunda línea, que podrían ser los padres y profesores, y la tercera línea, que son los servicios especializados en salud. Y cada uno de ellos necesita capacitación y necesita un entrenamiento totalmente diferente. Los servicios especializados en salud tienen que tener la apertura, la oportunidad, la disponibilidad, tienen que tener los profesionales listos. Pero como tercera línea respondiente. La segunda línea, que es la de los padres y los profesores, tienen que tener información, tienen que tener estrategias de abordaje, tienen que tener entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, pero muchas veces cuando el psicoorientador, que como vienen señalando nuestros participantes, tiene una labor muy dura y muy compleja, cuando se da cuenta, pues ya digamos que es tarde. Cuando el padre de familia se da cuenta, ya es tarde. Por eso es tan importante una estrategia de gatekeepers desde la primera línea, que es la de los pares. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, ¿quién es el que de forma temprana se da cuenta qué está pasando con el otro adolescente? Pues es su par, porque está viendo los estados de WhatsApp que el profesor y el papá no ven, está viendo los estados de las diferentes redes sociales, de qué subió en Instagram, qué subió en Facebook, qué subió en Snapchat, ¿sí? Tiene un monitoreo diferente, porque es su par, se está dando cuenta y se puede dar cuenta mucho más rápido. Entonces, ahí es donde necesitamos unos gatekeepers entrenados también en primera línea, como pares. Ya, si él no es capaz, si ve que la situación está muy compleja, lo debe escalar a la segunda línea, que son los profesores, los psicoorientadores o los padres de familia. Y si ellos ven que el caso está muy complejo, lo deben escalar a la tercera línea, que ya son los servicios especializados de salud. Y aquí, pues todos tenemos un desafío muy grande, pero vuelvo a lo mismo, la salud mental entendida como una responsabilidad de toda la sociedad, no exclusivamente de los profesionales de la salud, no exclusivamente del sistema de salud, porque pues estamos todos en ello. La salud mental entendida como la búsqueda del bienestar, ¿sí? Frente a eso, quiero decirles que el ministerio tiene una estrategia hermosísima con los pares que se llama ZOE. No sé si la conozcan, se llama Zona de Orientación Escolar, y es donde se preparan a los chicos en los colegios con los psicoorientadores. Algunos colegios en Pereira tienen la estrategia muy organizada, con unos jóvenes muy comprometidos, con unos jóvenes que se forman para que le ayuden a su par, porque lo que dice el doctor es totalmente real. ¿Quién es el que primeramente se entera? Pues el compañero, el que le está diciendo al otro estoy aburrido, me quiero morir, el que le cuenta qué pasó con la pareja. O sea, el par es fundamental, y esa zona de orientación escucha, cuando se trabaja bien en los colegios, es una ayuda idónea para los docentes, para los padres de familia. Entonces sé que son estrategias muy lindas, porque he podido tener muy cercano muchos grupos de varios colegios, cuando el rector, cuando el psicoorientador y estas personas educativas, los docentes, se comprometen. Es muy lindo porque los muchachos se forman en primeros auxilios emocionales, en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en prevención del suicidio.
Entonces hay mucho por hacer, por eso digo, nos falta mucho por trabajar, hay que hacerlo y hay que venirlo brindando con mucho amor y que los colegios, los docentes que están conectados saben que esa estrategia existe y que no hace un año ni dos, sino más de 8 años que está funcionando en el país. Doc, muy importante lo que usted está diciendo. Las zonas de orientación escolar, las ZOE en los colegios, las TOU, que son las zonas de orientación universitaria en las universidades, y los centros de escucha en los barrios o en las comunidades, que son todos dispositivos de bajo umbral desarrollados bajo el metamodelo ECO2, que han tenido un impacto muy positivo en las comunidades y que necesitamos también fortalecerlo. Sí. Muy pertinente el tema, muchas gracias. Yo tengo hasta pena con ustedes porque nos extendimos un poquito más de la hora. ¿Ustedes tienen tiempo para contestar un par de preguntas o se tienen que desconectar de la transmisión? No, de mi parte yo puedo estarme unos minutos más. No sé si mis colegas tengan ese Excelente. tiempo. Claro. Muchas gracias porque se nos está moviendo mucho el chat con las preguntas, entonces vamos a pasar con la próxima. Pero yo quisiera hacer un comentario sobre lo que se acaba de mencionar, ¿sí? Los psicólogos que trabajan como docentes o orientadores en los colegios juegan un papel muy importante en este programa que han mencionado los colegas. Pero yo tengo aquí el siguiente dato. En marzo de este año, habían en Colombia 7.554.397 estudiantes en educación básica, primaria y secundaria. Y habían 1.920 psicólogos como docentes orientadores. Ustedes pueden hacer el cálculo de cuántos estudiantes le corresponderían a cada docente orientador. Entonces, a ese es el tipo de cosas que nosotros nos referimos con que faltan los recursos y tal. La política puede estar, ¿sí? Las herramientas pueden estar. El problema es cómo lo implementamos a un nivel nacional, que tenga impacto en la población, ¿sí? Y entonces esas son las dificultades que nosotros vemos. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Useche. Entonces seguimos con la próxima pregunta. Iván Cruz, ¿qué debemos hacer esto en el Quindío? ¿Qué debemos hacer esto en el Quindío? Somos un departamento pequeño y las tasas de suicidio son muy altas en el Quindío. Las tasas de suicidio son muy altas. ¿Quién nos puede contestar? Bueno, en el Quindío se vienen desarrollando una serie de acciones que honestamente pues han sido insuficientes porque las tasas pues así lo demuestran. El desafío es muy grande, ¿sí? En los últimos años, como decíamos, el Quindío no se ha bajado del ranking del top 5 en las tasas de suicidio, mientras en Colombia pues ronda alrededor del 5, aquí he estado por encima del 10 muchas veces, entonces pues el desafío es supremamente grande. Ahora, digamos que una de las ventajas que tiene un departamento tan pequeño como el Quindío es que tenemos los datos a la mano, que la calidad del dato está comprobada, los datos que tenemos acá son reales, hay mucha atención y hay mucho interés. Del nuevo gobierno departamental hay un gran interés por avanzar en el tema y eso es positivo. Hay una red tanto pública como privada con una capacidad instalada, con una capacidad de respuesta bastante interesante. Y de hecho, cuando se ve la curva de crecimiento, la diferencia entre 2017 y 2018 es mínima, fue un solo caso. Vamos a esperar el consolidado 2019, pero creemos que esa tendencia alcista en el Quindío se pudo frenar y hay un interés genuino de las autoridades y del sistema de salud por avanzar fuertemente, pero el desafío evidentemente es enorme. Estamos hablando de una tasa en el Quindío que dobla la tasa nacional y pues con tantos casos y con una población tan pequeña, pues cada uno de ellos termina siendo dramático, impactante y causando muchos efectos en su comunidad, causando efectos en los que nosotros ahora consideramos como los sobrevivientes, que son la familia, los vecinos, los compañeros de colegio,
a quienes hay que prestarles muchísima atención. Y aquí en el Quindío el papel de los docentes ha sido fundamental. Muchas veces, para los casos de intento suicida, por ejemplo, el reporte ha venido directamente desde los maestros en los colegios, y esa labor pues es fundamental. Un trabajo grande también con el ICBF, pero pues volvemos a lo mismo, el fenómeno nos ha sobrepasado, y el desafío pues es inmenso. Muchas gracias por contestarnos esa pregunta de Iván. Seguimos con la próxima. Ya nos aparece en pantalla. Karen Román, ¿cómo abordar la depresión atípica o también llamada depresión sonriente desde la perspectiva del suicidio, ya que los demás tipos de depresión presentan sintomatología puntual? Bueno, ¿quién cede la palabra? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién nos puede contestar esta pregunta tan importante? ¿Cómo abordar la depresión atípica o también llamada depresión sonriente? Algo que nos comentaba la doctora Marcelina, que muchas veces ellos se veían o expresaban, o también nos lo comentó Carmona, perdón, que expresaban mucha euforia y después estaban con unos niveles muy cambiantes en su personalidad. Y muchas veces esta depresión puede ser asintomática. No la podemos detectar nosotros como docentes. Sí, a ver, yo diría que en relación con la depresión atípica, primero tenemos que preguntarnos cuál es la relación de que una persona que está deprimida sonría en vez de dejar que los demás conozcan qué es lo que está pasando con ella. ¿Cuál es el contexto vincular? ¿Cuáles son esas interacciones y cuáles son esos otros que están a sus lados? Y fundamentalmente en el campo de la amistad, en el campo de la pareja, en el campo de la familia y por supuesto también en el campo de las relaciones laborales y de las relaciones académicas en el contexto educativo. Entonces, yo creo que efectivamente, pues cuando una persona sonríe en vez de llorar, ¿qué es lo que quiere? Creo que hay que interrogar su contexto. Y yo sí creo que en esto que todos hemos dicho de algún modo, que lo subrayó hace un rato Juan Carlos, que lo mencionó Marcelina, que nos lo dice nuestro presidente del colegio, Bernardo Seche, es decir, debemos generar una cultura del cuidado mutuo. Debemos aprender a cuidarnos entre todos. Yo creo que si algo podemos empezar a aprender de estas crisis que estamos atravesando, no solamente la crisis del incremento de los suicidios en Colombia de 2014, una tasa de 4.23, a 2018 una tasa de 5.93, que representa un incremento más o menos de un 45%. No solamente esta coyuntura del suicidio, sino esta coyuntura de la pandemia y de la cuarentena, lo que nos dice es que no somos individuos aislados y que cada uno ve a ver cómo resuelve su depresión, su tristeza y preferiblemente manténgase sonriendo porque eso es lo que todos esperamos, sino que somos como células de un gran tejido que es la humanidad. Y que así como en el suicidio podemos cuidarnos desde la casa, desde los compañeros mismos, convertirse en gatekeeper, los profesores, etcétera, etcétera. También en este tema, yo creo que si algo nos está enseñando la pandemia es que un estornudo en la China nos concierne. Y nos concierne porque nos puede matar también a nosotros. Y si nosotros no nos cuidamos, estamos descuidando a nuestros mayores, porque podemos ser portadores asintomáticos que traigamos el síntoma y los contagiemos a ellos. Entonces, yo creo que finalmente es eso, es decir,
yo creo que detrás de ciertos síntomas, como la depresión atípica o la depresión sonriente, que parecen ser un asunto, digamos, que hay que resolverlo en el campo individual, podemos también hacernos preguntas de qué podemos hacer también en el campo vincular y en el campo social. Bueno, y sin duda alguna, todo lo que hemos reflexionado esta noche va un poco en contravía y también pues en esta pandemia va como un poco en contravía con las palabras de la vicepresidenta de que había muchos psicólogos. Estamos viendo de que necesitamos más, o sea, estamos escasos de personal, como decía el doctor Useche, que faltan muchas más ejecuciones en las leyes que se redactan. Bueno, entonces seguimos con la próxima pregunta. Cristi Marín, doctora, ¿se da un patrón de comportamiento en los jóvenes que llama a la línea amiga? ¿Se da un patrón de comportamiento, doctora Marcelina? Esto lo compete a la línea amiga. Bueno, los jóvenes que nos llaman, allá llaman de todo. Yo no podría decir que la línea está solo para jóvenes o para adultos, allá llaman hasta niños, niños que están solos. ¿Cuál sería como comportamiento? La gran mayoría se sienten solos, la gran mayoría tienen sentimientos y emociones de desesperanza, ¿cierto? Son personas que siempre se están quejando de la soledad y siendo una parte general, hablando de niños, adolescentes, personas adultas. Obviamente que la línea también presta el servicio a personas que tienen alguna enfermedad mental, que han venido en un tratamiento psiquiátrico, en algún momento están descompensaditos y nos llaman porque están ansiosos, también se hace la atención. Pero, por ejemplo, la gran mayoría llaman por soledad, llaman por problemas familiares, ¿sí? De pareja, violencia intrafamiliar que afecta a los muchachos. Entonces, ¿quién diría que un chico esté llamando deprimido porque en su casa su mamá y su papá están peleando y le ha tocado vivenciar? A veces las personas creen que los jóvenes llaman por eso, que solamente llaman por situaciones de ellos, pero no. Los problemas familiares veo que atañan y dañan mucho a los jóvenes. Y yo soy muy partidaria de que los niños y los jóvenes nosotros debemos de cuidarlos demasiado, igual como los adultos mayores, porque hoy en día también vemos los adultos mayores llamándonos por soledad. Entonces es que una cosa es tenerlos aislados en un factor protector o tenerlos aislados, pero tenerlos en un rincón, ¿cierto? Están ahí aguardados para que no les pase nada, pero quién habla con ellos, quién juega con ellos, quién comparte con ellos en esos espacios, y los adultos mayores se nos están deprimiendo porque sí, obviamente están en un aislamiento preventivo, pero también los están llevando a una soledad. Entonces es lo que yo muchas veces en el programa radial o en el programa de televisión les digo, hay que cuidarlos con el amor, o sea, es que el amor salva vidas, el escucharnos, el sentir el dolor del otro, el afecto. A nosotros nos falta amar el otro, lo que nos decía el doctor ahora, ¿cierto? Que sea una parte de cuidar el otro. ¿Cómo cuido al otro? Pues sentir el dolor. Un adulto mayor todo el día en la casa, encerradito ahora, y nadie habla con él, nadie juega parqués, nadie pinta con él, nadie le dice, venga, cuénteme una historia. Se tiene que deprimir de soledad. Entonces nos llaman mucho, nos llaman demasiado por soledad. Y hablo niños de 9 años llamándonos, diciéndonos que se sienten solitos. Bueno, sin duda alguna nos deja sorprendido que sean niños los que estén llamando a la línea. Imagínense, en el marco de esta pandemia, pues es muy difícil y esa enmarcación que hace la doctora del amor, la comprensión y el diálogo es muy, muy importante, sobre todo como en estas circunstancias que estamos viviendo en la escena mundial. Sobre esto yo quisiera decir una cosa, porque estoy completamente de acuerdo con la doctora Marcelina y siquiera planteó la palabra más fuerte, que es la que tiene que ver con el suicidio, que es la soledad, porque yo estoy convencido que en últimas un acto suicida se decide el momento en que la persona, cualquiera que sea su edad,
percibe y entiende que está completamente sola y que nadie le puede ayudar, ¿sí? Entonces, en esto de la soledad nos lleva a lo que ya se ha mencionado aquí, tenemos que escuchar, pero tiene que ser una escucha, tenemos que observar el comportamiento, y tenemos que salir de de algo que es muy cultural en estos últimos años en Colombia, en el mundo entero, y es de nuestro pensar solo en nosotros mismos y en nuestro bienestar individual. Es decir, hay toda una cultura de sálvese quien pueda, y hemos dejado de lado lo colectivo, lo comunitario, la comunicación significativa. Y cuando existe la comunicación, es una comunicación interesada, ¿sí? Porque estamos pensando es cómo me sirve a mí. Y resulta que aquí hay es que tener empatía, ponerse en el zapato de los demás, pero tiene que ser genuino, tiene que haber un afecto, pero tiene que ser genuino, de interés por el otro, para poder desenmascarar la depresión sonriente, para poder entender hasta dónde se está sintiendo solo. Yo no sé si ustedes han hablado con personas que han sido muy amigas o muy cercanas a quienes se suicidan y que dicen, ¿por qué no lo entendí? Porque esta mañana estaba hablando con él, estábamos compartiendo y nunca me pasó por la cabeza que ya se iba a suicidar. Y eso se vuelve incluso en un asunto psicológico para quien está en esa situación y de culpabilidad y demás, ¿sí? Yo creo que en eso hay que hacer una revolución cultural, una revolución hacia lo que dice la doctora Marcelina, amor y tal. Lo que pasa es que cuando la palabra mi amor me suscita, porque en las personas más interesadas a veces utilizan también esa palabra. Entonces, y yo creo que debemos avanzar en eso. Eso lo puede hacer cualquier persona. No se necesita ser psicólogo para tener esta actitud de escucha y de interés por el otro. Muy importantes esas palabras, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, pero pues se nos hace ya difícil contestarlas todas. Ustedes nos han traído un gran público, gracias a todos sus conocimientos por compartirnos acá. De verdad, tuvimos unos panelistas de lujo hoy. Nos han preguntado que si esta conferencia queda grabada, sí va a quedar grabada y va a subir a YouTube para que lo sigan consultando. Y agradecemos a todas las personas, a las 106 personas que ya se nos han conectado, se nos ha estado desconectando de pronto por problemas de conexión. Agradecemos de corazón por haber estado acá, a todas las personas que nos preguntaron, a ustedes, de verdad que estamos muy agradecidos por el tiempo que nos brindaron, por todos los conocimientos que nos han compartido, que sin duda alguna en esta pandemia pues caben resaltarlos aún más por todas las vivencias que ocurren en el día a día y en el día a día de los colombianos, ¿no? Que es muy importante porque todo lo que se genera y lo que se entrama en la política que afecta también a la salud del país de manera muy, muy, muy importante. Entonces, los quiero despedir a todos con un gran abrazo, agradecimiento. Ahí todavía siguen, la gente nos sigue escribiendo, se nos siguen despidiendo y muchos saludos de el Tolima, Barranquilla, Quindío, muchas partes nos han saludado. Fue un placer, como les digo, y este tema va a quedar registrado en YouTube, esta conferencia queda registrada porque es un punto de vista clínico para los docentes, para las personas, para los hijos, madres, padres, y definitivamente gracias por sacar ese espacio en agenda y por compartir estos conocimientos. Y por supuesto a su salud por crear este espacio. Esperamos pues, que nos sigan acompañando en próximas emisiones que vamos a tener temas de interés social. Doctores, les cedo la palabra para que ustedes también se despidan del público. Doctora Marcelina, doctor John, doctor Carmona, aprendí de ustedes inmensamente y espero que quienes nos acompañaron como audiencia y quienes hicieron las preguntas pues hayan encontrado alguna
respuesta significativa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este aprendizaje, porque espacios así nos ayudan a comprender mejor el fenómeno, a verlo desde perspectivas diferentes y a que podamos avanzar. Muchas gracias, de verdad. Doctor Carmona. Un agradecimiento a su salud por el espacio, a María Andrea por coordinarnos, a mis compañeros de panel, a Juan Carlos, a Marcelina y al doctor Useche. Y un abrazo para todos. Doctora Chica. Bueno, Ustedes han tenido éxito hoy. Muchas gracias Han tenido por dejarme mucho estar éxito, con... qué pena. Por compartir este espacio con ustedes, por dejar que yo entre a un pedacito de cada uno de sus casas, y gracias por la invitación. También aprendí de cada uno de ustedes, de colegas. Gracias por estar acá con nosotros, y pues no, gracias también a ti por invitarme, y ojalá que podamos volver a encontrarnos. Dios los bendiga. De hecho, nos están pidiendo la segunda parte, doctores, para que se vayan agendando, porque quedó mucho sobre el tintero. Muchas gracias. Ha sido un placer y estamos viéndonos por este espacio. Muchos abrazos. Gracias. Un abrazo virtual, como dicen los chicos. Sí, señor. Y la chica. Un abrazo.